Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Si usted vive en las áreas cercanas, desde esa oportunidad de venir a compartir con nosotros en esta iglesia que es de la sana doctrina. No tenemos ninguna denominación, sino nuestra iglesia, la cabeza es Cristo y es 100% bíblica. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por este día, por esta oportunidad, por poder hacer esta noche de oración y de estudio, Padre, y seguir estos capítulos del Nuevo Testamento, la columna vertebral de la doctrina de tu iglesia. Danos luz y entendimiento que podamos explicar estos temas teológicos de estas cartas apostólicas muy importantes para tu gloriosa iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Amén. Bueno, si lo está viendo a través de las redes sociales, tenemos una carpeta ya de sanolicenses, búsquela, ¿verdad? Y suscríbase, ¿verdad? Compártala a otros, ¿verdad? Esta sana doctrina, estamos muy faltos de la sana doctrina. Y también tenemos muchos videos en nuestra librería cibernética, más de 500 videos donde no nos contradecimos, sino enseñamos lo que enseñaban los peregrinos en este país cuando llegaron de Europa a fundar este país, de los Estados Unidos. Entonces es la sana doctrina la que ha perseverado. Pero muchos ya desgraciadamente la han dejado, la han olvidado, la han contaminado o la han diluido, ¿verdad? No se han mantenido puros. Por eso se llamaban puritanos, porque eso tenían pura la sana doctrina, ¿verdad? Y hoy tenemos, vamos a empezar segunda de Tesalonicenses. Ya tenemos la carpeta del de la primera carta de los Tesalonicenses, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver que eran 5 capítulos, pero en esta carta son 3 capítulos. Y vamos a ver algo muy interesante acerca de estas cartas, cómo están relacionadas con otras cartas, como por ejemplo la primera y segunda de Pedro, que casi son iguales, ¿verdad? Y usted no lo sabe. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Y este tema de 2 de Tesalonicenses capítulo 1 se llama Estad firmes. Así dice el Evangelio de Gloria, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice: Estad firmes, ¿verdad? Estad firmes, o sea, ¿estad firmes en qué? En lo que dice Dios, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Estad firmes en el Evangelio. Y vamos a ver este capítulo muy importante que solo tiene 12 versículos, pero a pesar que tiene 12 versículos, son muy profundos y hay muchas cosas que aprender hoy, ¿verdad? Y vamos a ver el primer párrafo, en el capítulo 2, versículo 1, dice: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Hay una connotación, dice el Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Al final de este estudio vamos a ver qué tan importante es el nombre de Dios, y muchos no lo vemos así, ¿verdad? Porque el nombre de Dios solamente es revelado a su iglesia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver cómo es esto, ¿verdad? Pero dice Pablo, está hablando algo, ¿verdad? Está hablando de su comitiva. Si usted lee la Biblia diligentemente, se dará cuenta que Pablo nunca estuvo solo. Incluso cuando él estaba en prisión, tenía a Onésimo, tenía a Lucas, tenía sus gente que estaba con él, ¿verdad? Tenía a los mensajeros, que también se llaman ángeles, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que estos eran los que enviaban estas cartas a otras iglesias. La única vez que Pablo estuvo solo fue que cuando estuvo 3 años en Arabia, cuando él recibió la revelación. Pero de ahí, Pablo siempre estuvo con alguien, hasta el momento de su muerte. Él siempre estuvo con personas de la iglesia, porque él era cuerpo de Cristo. O sea, él no era un llanero solitario. Ya que el llanero solitario está solo, ¿verdad? Todo está a su lado. Pero Pablo siempre estuvo al lado de alguien, ¿verdad? Y siempre eso es muy importante que nosotros aprendamos, como porque hoy hay muchas personas que quieren ser cristianos solos y estar en sus casas y nada más viendo videos y viendo a lo que les gusta, pero no. La verdadera iglesia es una comunidad, por eso se llama eclesia, ¿verdad? La palabra eclesia en griego, eclesia,
que quiere decir asamblea. ¿Por qué? Porque somos una asamblea de miembros. Entonces, por eso murió Cristo, por su asamblea de miembros, por la iglesia. Entonces, vemos que nunca estuvo solo en su ministerio. ¿Verdad? En Gálatas él nos relata cómo él estuvo 3 años, él dice poniendo su mente en orden, pero recibiendo la revelación de todo lo que era para la iglesia. En Romanos 11:13 nos dice que él es el apóstol para la iglesia, para los gentiles, y Dios le dio todos esos misterios, doctrinas y en las cartas que él fue escribiendo con la inspiración del Espíritu Santo para que él las diese. Y vamos a ver que él realmente tenía esa inspiración, ¿ya? Si vemos nosotros en primera y segunda de Tesalonicenses, ya moví el tablero, en primera y segunda de Tesalonicenses y primera y segunda de Pedro son semejantes, cuentan con 5 primera de Tesalonicenses y 5 primera de Pedro, segunda de Tesalonicenses 3 y segunda de Pedro 3 capítulos, si usted no lo sabe. Pero no solo eso, ¿sabía usted que en primera de Tesalonicenses los primeros 5 capítulos nos habla de algo muy importante, de sufrir, y también tiene algo de lechita, y la iglesia era muy buena y los felicita y todo eso, pero primera de Pedro, el primer capítulo, los 5 capítulos son de sufrir también, y los últimos 3 son de doctrina. Tanto en Pedro como en Tesalonicenses. Entonces dígame si el Espíritu no está ligado a las cartas del Nuevo Testamento. Eso muchos no lo saben, pero si usted estudia diligentemente la Biblia se dará cuenta que 1 de Pedro también tiene 5 capítulos, 2 de Pedro tiene 3, al igual que en Tesalonicenses, y hablan casi de lo mismo, de sufrir y de doctrina, los otros 3. Sufrir y doctrina, o de persecución, si usted no lo quiere llamar sufrir, persecución y doctrina. Y si usted no lo sabe, y eso es algo muy importante que quiero yo anotar en este estudio, porque estamos viendo 2 de Tesalonicenses, ya, ¿verdad? Entonces tenía su comitiva. Versículo 2 dice: gracia a vosotros y paz de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque vamos a ver, dice, nuestro Señor Jesús, así se escribe, y separado Cristo. Hoy en día lo han juntado esto, y esto no es correcto. Pues lo vamos a ver al final de este estudio porque no es correcto. Dice la Biblia que gracia y paz, los 2 pactos, ¿va? Gracia y paz, ¿va? En el Antiguo Testamento aquí era el pacto de ¿qué? De paz, y aquí el pacto de gracia, ¿se fija? Pero ahora, ¿cuál es más importante? El de la gracia, ¿va? Si tú eres un cristiano y tú vas con tus amigotes y tus amiguitos y tus amigotas y le dices shalom, estás mal, porque primero es gracia, no shalom. ¿Se fijan? Gracia y paz. Y no solo habla de estos pactos. ¿Por qué es tan importante estos 2 pactos? Porque es una gran bendición cuando tú le dices a alguien gracia y paz. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Por gracia sois salvos, y esto no de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos salvos por gracia, obtenemos la paz con Dios. ¿Se fijan? Se acaba la enemistad con Dios. Por eso está en ese orden también, ¿va? Pues somos salvos por gracia, y al ser redimidos con la gracia ya tenemos paz para con Dios. La ira de Dios termina, ya no somos enemigos de Dios, ¿verdad? Como dice en Romanos, ¿verdad? Que nadie puede alcanzar la gloria de Dios, más cuando todos pecamos somos pecadores, ¿verdad? Y se fija, por eso dice gracia y paz, porque somos salvos por gracia, y al obtener la gracia tenemos la paz para con Dios. Amén. Para siempre, por una eternidad. Eso siempre Pablo en todas sus epístolas así dice. En ninguna epístola Pablo dice bendiciones, hermanos, bendiciones. No, gracia y paz. Al final de la carta dice que sí, que Dios los bendiga, no yo, la bendición del apóstol. Nunca lo dice. Dice que Dios los bendiga. El único que puede bendecir es Dios. ¿Se diga?
Si tú quieres bendecir a otro, dile que Dios te bendiga. No dile, ay, la bendición pastoral. Sácate a bañar. Bendición pastoral en 8 cuartos. El único que bendice es Dios. Porque es el único que es bendito. Ningún pastor, ningún ser humano es bendito. No puede bendecir a nadie. El único que puede bendecir es alguien que es bendito. Y el único que es bendito es Dios. ¿Se fija? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Y dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, siempre se escribe así esto, porque lo vamos a ver. Y esto es muy importantísimo. El nombre que tiene Cristo, Jesucristo. Entonces vemos el 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como nos dice, ¿verdad? En el último capítulo de Tesalonicenses, ¿verdad? Que dice en 5:18, dice, en todo dad gracias porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Lo repite, ¿verdad? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno de vuestra fe va en grande. En algunas Biblias pusieron su fe va creciendo, pero su fe va en grande. Entonces quiere decir que hay una fe, aquí hay 3 clases de fe, que va creciendo o va en grande. ¿Se fijan? Hay una fe que va creciendo. Hay una fe inicial cuando tú crees el Evangelio de Gloria. Entonces Dios te da sed y tú empiezas el Espíritu Santo te empieza a dar de beber del Espíritu, de la palabra de Dios. Entonces tu fe va aumentando. ¿Se fijan? Se va aumentando. Dice que vuestra fe va en grande crecimiento. Crecimiento. Yo le pregunto a usted, cuando usted es un niño, un bebé, o cuando tiene 2, 3 años, 5 años, 6 años, ahí se quedó atorado, ya no creció, cuando le salieron los dientes de leche ya ahí se quedó, ya no le salieron los dientes para morder las mazorcas, no va. ¿Qué sigue? Sigue usted creciendo. Y usted crece hasta cuando tiene 30 años, entonces ya su cuerpo va en decaída, pero usted crece. Entonces la fe también va a crecer, pero la fe nunca va en decaída como el cuerpo. Esa es la diferencia entre el cuerpo y la fe. El cuerpo puede ir haciéndose viejito, pero no, pero la fe sigue siempre creciendo. Siempre sigue creciendo. Y dice, y la caridad. En muchas Biblias han puesto amor, ¿verdad? Pero es caridad, caridad. ¿Por qué es caridad? Porque no es amor. Por ejemplo, en la King James, la antigua dice caridad, dice charity, no dice love, dice charity. Charity es caridad, ¿no? Charity es muy diferente a love. Entonces dice, love, ¿qué es caridad? El amor en acción, ¿verdad? En amor que se está obrando, ¿verdad? Entonces dice, en caridad de cada uno de todos vosotros, abundar más y más y más los unos con los otros. Siempre es más y más y más y más y más. Por eso va creciendo, ¿va? Como va creciendo tu caridad, va creciendo tu fe. Tú no puedes crecer en amor si no creces en fe. Por eso mucha gente dice, no, que yo hago esto, que yo hago obras, que yo tengo un asilo de niños, que yo cruzo una viejita en la calle, pero si tu fe no va creciendo, no van de la mano. De nada te sirve tu amor, porque ese amor quizás no sea de Dios. Pero si tu fe va creciendo y tus obras de caridad aumentan, son de Dios. Pero si tus caridad o tus obras de amor van creciendo y no sabes ni una papa de la Biblia, entonces es tus emociones. Dios no tiene nada que ver ahí. ¿Se fijan? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo la Biblia lo explica? Entonces es muy importante. Número 4, dice, número 4, ¿verdad? Es muy importante. Porque también vemos que en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, porque Él es el
juez de todos. Ese es el juez de todo el mundo. Entonces dice el número 3, dice, debemos siempre dar gracias nosotros como es digno, como su valle va creciendo, para abundar más y más y más a vosotros. 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Entonces, ¿te puedes gloriar o no? Porque mucha gente dice, no, tú no te puedes gloriar porque pues, no sabe nada de la palabra de Dios. Claro que sí te puedes gloriar. El apóstol Pablo dice que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Claro que sí te puedes gloriar. Yo me siento orgulloso que puedo predicar y enseñar la palabra de Dios. Me puedo gloriar porque no es mi palabra, es el Cristo Jesús. La gloria es para Él. Pero podemos estar contentos porque una iglesia está firme, es una iglesia buena, es una iglesia sana. Por eso nos podemos gloriar por eso. Y luego dice, de vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, que sufres, no dice soportás, ¿verdad? Entonces no hay otra clase de fe aquí, fe en la tribulación. Fe en la tribulación, o fe en los problemas. ¿Qué clase de fe es esa? Pues esa clase de fe es cuando te pasan mal las cosas, cuando te va mal, cuando el día está oscuro, cuando te pasa algo, cuando tienes problemas, pero no cambias tu fe. Sigues firme en tu fe. ¿Se fijan? Esa es una fe verdadera. O sea, no importa lo que pase, si cae fuego del cielo, si tiembla, si hay guerra, yo tengo fe. Que mis seres queridos se murió, yo tengo fe. Si yo me muero, yo tengo fe. O sea, mi fe no puede cambiar en ninguna situación de tribulación. Primero va creciendo y esa fe, cualquier tipo de problema, guerra, conflicto o persecución o problemas que yo tenga, deben de estar firmes, ¿verdad? Esa es la segunda clase de fe que dice este primer capítulo. Tiene 3 clases de fe, este capítulo está hablando. 3 clases de fe. Entonces dice 5, ¿verdad? Lo que es una prueba manifiesta del justo juicio de Dios, para los que seas tenidos por dignos del reino de Dios, el cual asimismo padecéis, ¿verdad? Está hablando del justo juicio de Dios. Y está hablando de 2 reinos, ¿va? Sabemos que hay 2 reinos, ¿va? Reino de Dios, ¿verdad? Y el reino de los cielos, habla la Biblia. El reino de Dios es el reino espiritual, el Espíritu Santo dentro del creyente. Y el reino de los cielos es el reino físico cuando nuestro Señor Jesucristo se siente en el trono con 1000 años con nosotros, para gobernar 1000 años en la tierra, ¿verdad? Entonces dice que es un justo juicio de Dios, ¿verdad? Porque todas esas personas que te atribulan, que te persiguen, tarde o temprano Dios les va a dar un chicotazo. Y quizás sea en vida, o quizás Él se espere hasta la tribulación, o quizás los manda al infierno. Pero de que van a pagar, van a pagar. Eso es lo que dice Dios. El juicio es de Dios, dice. Y eso nos hace ser dignos de tenerlo a Él en el Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que dice ese versículo, el número 5. Entonces vemos el número 6, dice, porque es cosa justa para con Dios recompensar con tribulación, no dice pagar, porque muchas veces le han puesto pagar. Es justo para con Dios recompensar con tribulación a los que atribulan, ¿verdad? Porque un día va a haber el día del Señor, ¿verdad? Aquí vemos la tribulación, ¿verdad? Aquí la tribulación, aquí está el rapto, aquí está Armagedón. Y hay 2 días, se los voy a enseñar. Hay el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? El día de Cristo es el día que nos rapte. Ese no es el día del Señor. Y el día del Señor es
cuando va a destruir todos, ¿va? El Armagedón, el día del Señor. Hay 2 días, día del Señor. Muchos no saben o muchos confunden o muchos creen que es el mismo día, pero no es el mismo día. El día de Cristo es cuando nosotros somos raptados y Él se va a sentar en su silla y va a juzgar las obras que hicimos y nos va a dar coronas y va a hacer las bodas del Cordero. Ese es el día de Cristo. Y el día del Señor es cuando Él termine, saque la espada de su boca y termine con todos sus enemigos. El día del Señor, el día de la ira de Dios, ¿verdad? También lo habla la Biblia, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces es muy importante. El juicio puede ser en vida para muchos, ¿verdad? Como dijimos antes, o quizás se espere hasta el día del Señor. Porque acuérdense que, ¿por qué Pedro y Pablo en los primeros 5 capítulos nos habla que vamos a tener persecución y tribulación y todo eso? Porque el cristianismo es acerca de sufrimiento, si usted no lo sabe, ¿verdad? Por ejemplo, este país en los Estados Unidos, hace muchos años, cuando fue fundado, ¿verdad? Cuando los peregrinos vinieron, hubo mucho tiempo de paz porque verdaderos cristianos lo fundaron y pusieron leyes, la Constitución de los Estados Unidos conforme a la Biblia. Por eso no hubo tanta persecución. Pero como ha caminado el tiempo y ahora en nuestros días que han quitado la Biblia de las escuelas, las oraciones en las escuelas, hasta los 10 mandamientos afuera de los juzgados. Cuando yo llegué a este país, la primera vez que yo estuve frente de un juez, yo tenía que poner mi mano en la Biblia y jurar por la Biblia. Dice decir toda la verdad, so help me God. Y tenías que decir so help me God. Y tú creyeras o no creyeras, tú tenías que hacer eso a fuerzas. No, que soy ateo. Te da un macanazo el sheriff y órale. Hasta que, ok. Todos tenían que decir eso. Hay que nadie que mi religión. No. Y han quitado todo eso. Entonces, como van quitando a Dios, pues entonces la tribulación regresa, ¿verdad? Por eso mucha gente no gusta, y más si tú predicas el Evangelio, predicas la sana doctrina, la gente te rechaza, la gente te vas a quedar hasta solo, porque la gente no quiere las cosas de Dios, quiere las cosas de Dios a su manera, y eso es muy triste, ¿verdad? Eso es muy triste. Pero la cristianidad es acerca del sufrimiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo sufrió, ¿verdad? Y nosotros también, por eso dice el que quiera seguir a Cristo, agarre su cruz, porque de una u otra manera pues vamos a sufrir, ¿verdad? Unos a veces sufrimos porque nuestros propios familiares se alejan de nosotros, si usted no lo sabe, hasta esposas, esposos se alejan se separan las familias por culpa del Evangelio, del Evangelio, pero Dios lo hace por un bien. Porque todo lo que hace para el Hijo de Dios, para el cristiano, es para bien. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas pasan para bien. Ese versículo a muchos gringos les gusta, a muchas personas les gusta, pero dice para los que son llamados. ¿Y que son llamados? Todos somos llamados al ministerio de reconciliación, a predicar el Evangelio. Porque hay gringos que te dicen, no, pues yo no he sido llamado, o hispanos que te dicen, yo no he sido llamado, no. Todos hemos sido llamados, y tú eres iglesia, has sido llamados. Una cosa es llamar a una posición ministerial y otra cosa es ser llamado a predicar el Evangelio. Por ejemplo, las mujeres no pueden tener un cargo de oficina o predicar en un púlpito o enseñar en la iglesia, pero en la calle, en su casa, a sus hijos, ella puede sacar la Biblia y hablarles de la palabra de Dios y predicarle en la calle a otros. Porque la Biblia lo dice así, somos todos llamados. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos que hay un día de Cristo y un día del Señor. Entonces dice el 7, porque vosotros que sois atribulados, reposad con nosotros cuando sea revelado el Señor Jesús en el cielo con sus ángeles poderosos, ¿va? El día de Armagedón. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor. Aquí es el día de Cristo, pero el mismo Señor es Jesucristo. ¿Se fijan? Como todo está bien.
Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? En llama de fuego, como dice Pedro, lo mismo que dice Pedro, que un día nos va a llover fuego. Lo mismo dice Pablo, con llama de fuego. ¿Se fijan? Tomando venganza, no dice retribución. Los católicos quitaron venganza. Tomando venganza a los que no conocen a Dios. Entonces, ¿Dios es vengativo? Sí. Si tú quieres, tú puedes tener todos los enemigos en el mundo, pero si tienes a Dios, estás frito. Estás frito, porque tener a Dios como enemigo es lo peor que te puede pasar en esta vida. Y toda gente que no conoce a Cristo, no tiene el sello del Espíritu Santo, tiene enemistad con Dios. Si usted no se da cuenta, dice, llama de fuego 8, tomando venganza a los que no conocen a Dios, y ponga mucha atención, coma, y no obedecen al Evangelio. ¿Qué es obedecer al Evangelio? Oh, ya no fumo, ya no tomo, me porto bien, voy a la iglesia, doy mis ofrendas. No, eso no es obedecer al Evangelio. Obedecer al Evangelio es predicar el Evangelio, si usted no lo sabe. Eso es obedecer al Evangelio. Dice en Corintios, dice Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí! Porque le va a dar Dios un chicotazo a Pablo. Porque ese es obedecer al Evangelio. Ese es el santo mandamiento. Obedecer y predicar el Evangelio de gloria, ¿verdad? Que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. En todos nuestros estudios, todas nuestras predicaciones, lo mencionamos. Y si yo le hablo a alguien de Dios, le predico el Evangelio, le guste o no. Aunque me diga, ya me lo sé, sí, pero no se trata nada más de sabértelo, sino de creerlo de todo corazón. Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras. Ese es el Evangelio, eso es obedecer el Evangelio. Dice, entonces, el que no predica el Evangelio, ¿qué pasa? Es enemigo de Dios, y Dios se va a vengar de él. Así dice la Biblia, no lo digo yo. No lo dice así. Lo dice así, ¿verdad? Dice que él va a vengarse. Dice, como en llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez. Señor Jesús, separado, Cristo. Y lo vamos a ver por qué lo dice así. Jesucristo. Los cuales, ¿verdad? 9, los cuales, ¿verdad? Serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y la gloria de su potencia. ¿Verdad? Algunas Biblias pusieron poder ahí, pero no es poder, es potencia, ¿verdad? Todos esos serán castigados, en otras palabras, la Biblia dice que todo mundo que no predique el Evangelio, aunque tú seas de cualquier denominación, que te hagas llamar el pastor de pastores, que te hagas llamar Juan Camaney, vas a tener eterna perdición. Así lo dice la Biblia. Entonces, por eso es importante predicar el Evangelio. Dice en Romanos 1:17, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primeramente, ¿verdad?, el judío, después el griego, pero en Romanos 2:16 nos dice que todos vamos a ser juzgados por el Evangelio. ¿Cómo vamos a ser juzgados? No solamente si creíste o no creíste, si lo compartiste. Porque el que Dios lo sella, lo comparte. Por eso usted ve mucha gente que no lo comparte porque no es sellada. Así de fácil. ¿Se fijan? Qué interesante este capítulo, ¿verdad? Y vamos a ver el número 10, ¿verdad? Dice, cuando viniere para ser glorificado en sus santos, para aquel día en todos los que creen por nuestro testimonio que fue creído entre vosotros. Aquí hay algo que la gente se confunde, porque la gente no se da cuenta que aquí, por ejemplo, aquí hay santos que se llaman santos del Antiguo Testamento. Aquí son los santos de la iglesia. ¿Se fijan? Y Pablo está hablando en este versículo los santos de la tribulación. Entonces hay un versículo en Apocalipsis que dice que los santos serán perseguidos.
Entonces dice, entonces la iglesia va a ir en persecución. Se fija porque no conoce la Biblia, porque no sabe que hay santos del Antiguo Testamento, santos de la iglesia y santos de la tribulación. Y aquí está hablando de los santos de la tribulación. Dice, cuando viniera a ser glorificado en sus santos para hacerle admirable aquel día que todos los que creen, porque nuestro testimonio fue creído entre vosotros. ¿Verdad? Es muy importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? En Apocalipsis 14, 12, vamos a ver Apocalipsis 14, 12, ¿qué nos dice? Vamos a leer Apocalipsis 14, 12 o Revelación 14, 12, nos dice así la palabra de Dios, fíjese muy bien. Aquí está la paciencia de los santos, aquí está la paciencia de los santos que están aquí, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces muchos dicen, entonces la iglesia va a estar ahí, ¿verdad? Porque está en Revelación 15, ¿verdad? Entonces también nos dice, por ejemplo, en 12:17 de los santos de la tribulación, 12:17, vemos 12:17, dice, y el dragón fue irado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra otros de la simiente de ella, los cuales guardaban los mandamientos de Dios y que tenían el testimonio de Jesucristo. Está hablando de los mismos santos de la tribulación. ¿Se fija? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos correctamente de quién está hablando la Biblia, ¿verdad? Es Apocalipsis 14, 12 y 12, 17. Entonces, no hay otra cita, vamos a ver 2, 12. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos que hay dos reinos en este capítulo, hay dos reinos, hay dos bendiciones, gracia y paz, pero también hay santos de la tribulación, santos de la iglesia y santos de la tribulación, de la iglesia y del Antiguo Testamento, para que no nos confundamos, ¿verdad? Porque entonces estamos mal, si no, estamos mal. Y 11 dice, por lo cual asimismo oramos por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de esta vocación, ¿verdad? En inglés dice calling, vocación, llamado. Y muchos dicen, no, nosotros no somos llamados, pero dice en 2 de Corintios 5:18 que todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. Entonces está llamando ese llamamiento, no está hablando de otro llamamiento, porque hay otro llamamiento que, por ejemplo, déjenme ver si lo encuentro en Timoteo 1:9, vamos a ver Timoteo 1:9. Primero Timoteo 1:9, no 2:9, segundo Timoteo 2:9, déjenme ver, no es las 2:9. No encuentro, pero Pablo habla que dice enable. Dice esta palabra en inglés, enable. Cuando dice esa palabra en inglés o dice llamado y está traducida enable en griego, quiere decir que ese es el llamado ministerial. No es el otro llamado, que estamos hablando de vocación. Cuando dice enable, nada más hay dos llamados, el del diácono y el del obispo. Esos son todos. ¿Se fija? Entonces, no, que Dios me llamó a ser el que abre la puerta. Si a todos los llamó para reconciliar. ¿Qué es reconciliar? ¿Predicar qué? El Evangelio. ¿Se fija? Enébole. No encontré esa cita, no encontré uno. Lo dice en sus epístolas en Timoteo. Ok, aquí en 1 Timoteo 1:12 dice, gracias a Dios el que me fortificó, Cristo Jesús, nuestro Dios que me tuvo fiel, poniéndome en el ministerio. Este es enable. Ese es otro llamado, ese es el llamado de ministerio, ¿se fija? Ese Dios lo escogió para algo específico, ya sea diácono o pastor. ¿Se fija? Es 1:12, 1 Timoteo 1:12.
Lo dice en otras epístolas. Pablo también dice, cuando él se dice que él es apóstol, dice que Nébole, que él lo llamaron a eso. ¿Va? Entonces ya vamos para terminar. Es muy importante que dice en Tesalonicenses, ¿verdad? Dice, por lo cual asimismo oramos siempre que nuestro Dios tenga por dignos de esta vocación y cumpla toda buena complacencia de su bondad y la obra de fe con poder. Entonces vemos en la otra clase de fe aquí. ¿Fe con qué? Con poder. Fíjense muy bien cómo va el orden de la fe. Primero tienes una fe que va en crecimiento. Después te va en feria como porque aceptas a Jesús, ¿va? Porque todo el que acepta a Jesús le ve como en feria. Y después, pero después, ¿qué pasa? Va a llegar un momento que tú vas a tener una fe de poder. Eso es más grandioso, porque ese es un don. Cuando tú tienes esa fe de poder, tú sabes realmente lo que quiere Dios, porque estás lleno de las Escrituras. Esta es una fe poderosa. Que alguien venga y me diga, no, ¿qué es esto? Y tú sacas la espada y cállese. Dios dice esto aquí en la Biblia y Dios lo respalda. Entonces es otra clase de fe, ¿verdad? Hay personas que a veces predican así, de 3 clases de fe, ¿verdad? Los predicadores y agarran este versículo para hacer su bosquejo. Pero fíjense muy bien, dice, para el hombre, 12, para el hombre de nuestro Señor Jesucristo, otra vez, Señor Jesucristo, fíjense muy bien, Señor Jesucristo, sea glorificado en vosotros. Entonces, ¿por qué nosotros somos glorificados en Jesucristo si nosotros somos inmundos? Porque somos su cuerpo. Y Él es glorioso, entonces su iglesia es gloriosa. ¿Sí me entienden? Nosotros somos gloriosos, de una u otra manera somos gloriosos. Eso es la mejor noticia que tú puedes escuchar si eres iglesia. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Porque Él es nuestra cabeza, no nos podemos separar. Estamos unidos a Él. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo, por Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como empieza la carta, la termina. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, la termina por la gracia de nuestro Señor Dios y el Señor Jesucristo. ¿Se fija? Pero miren, fíjense, vamos a ver aquí en la pizarra. Jesucristo, ¿ah? No que Dios se llama así, que Dios se llama así, que Dios se llama así. Dios se llama Señor Jesucristo. Así se llama Dios, porque Él le plació este nombre. Ese fue el nombre que le fue revelado a sus santos apóstoles. Señor Jesucristo. Ok, fíjense muy bien. Señor, Antiguo Testamento. ¿A quién se le dice Señor en el Antiguo Testamento? A Dios, ¿no? Jesús, el que murió en la cruz, el Hijo, ¿verdad? Aquí al Padre, ¿verdad? Y Cristo quiere decir ungido o Espíritu Santo. Entonces tú no puedes, el nombre de Dios tú no lo puedes cortar, decir Yahweh o lo que sea. Porque muchos dicen que Jesús dice Yahweh salva. Quizás, ¿va? Yo lo dudo que diga eso, pero es el mismo nombre que Josué, es nuestro Salvador. Pero si se fija, el Señor es el Padre, Jesús el Hijo y Cristo es el Espíritu Santo. Entonces el nombre de Dios es Señor Jesucristo. Ese es el nombre de Dios. No hay otro nombre. Porque si tú nada más dices Cristo, cortas a los otros. Si tú dices Señor, cortas a los otros dos. Si nada más tú dices Jesús, nada más cortas a uno. Y por eso está mal escrito en las Biblias que tú pongas Jesucristo junto. Porque es una aberración. Porque Él mismo dio su nombre así. Entonces, ya lo pusimos junto. Jesucristo. No. Si tú escribes el nombre de Jesucristo, escríbelo así, Jesucristo, porque ese es el nombre de Dios. Nosotros no podemos cambiar el nombre de Dios que Él nos dejó escrito. ¿Va? Mejor algunos eruditos o algunos copistas de Biblias hicieron esa mal traducción. Es un error, es una aberración, porque no es el nombre de Dios. El nombre de Dios, Señor Jesucristo, es el mismo Dios. Por eso dice Dios Padre. ¿Quién es el Dios Padre? Él. Él es el yo soy. Porque dice Jesús,
no hay nadie fuera del Padre. No hay nadie fuera del Padre. Si no hay nadie fuera del Padre, está hablando de la misma persona. ¿Se fija? Entonces es muy importante este segundo de Tesalonicenses capítulo 1 para que tú estés firmes, que tu fe vaya creciendo, que no importa los problemas que tengas y que sigas alimentándote de la buena palabra de Dios para que esta fe tenga poder, ¿verdad? Para que tú puedas hacer obras de caridad dignas de Dios que Él preparó de antemano, ¿verdad? Y siempre recuerda el nombre de tu Dios. Es lo más importante. Bueno, ¿alguna pregunta en esta epístola muy importante? Ok, pastor, en el versículo 6, usted nos puso ahí de que hay 2 días, el día de Cristo y el día del Señor. Bueno, ya lo explicamos. El día de Cristo es el día de nosotros vamos a ser raptados y subidos a las bodas del Cordero. Y el día del Señor va a ser el día del Armagedón. Cuando usted lee en la Biblia el día de Cristo, es el día que nosotros, la iglesia, va a ser juzgados para tener coronas y galardones. ¿Verdad? Que la Biblia habla de 5 coronas que nosotros podemos tener. Dice que todos los creyentes verdaderos que sean sellados con el Espíritu Santo por lo menos tendrán una. En la corona de la vida. Por eso estás ahí arriba, porque tienes vida eterna. Entonces las demás hay una por ser mártir, hay otra por ser pastor, hay otra por anhelar el rapto. Entonces ese es el día del día de Cristo, pero el día del Señor es cuando Él va a derramar su ira. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento que el día del Señor en Daniel, el día del Señor, pues el día del Señor La segunda vez. es cuando establezca su trono y mate a todos sus espantes. Muchos no saben también esto, que el anticristo no va a gobernar todo el mundo, porque la palabra mundo en la Biblia se refiere a las naciones que están alrededor, no a todo el mundo. Por eso después va a haber un juicio contra las naciones. Pues eso muchos no lo saben, que no todo el mundo va a estar bajo, pero sí, todo el que esté en esa área no va a poder cambiar ni nada, ni comprar sin la marca, pero los otros países van a estar peor o van a desaparecer por la tribulación. ¿Verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias porque estamos obrando en el Evangelio, como tú dices. Padre, Señor, haznos dignos, Señor, que nosotros cada día nosotros prediquemos cada día más el Evangelio para que esta palabra tuya, esta nueva gloria llegue a otros y puedan ser sellados con tu poder, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén. Amén. Que Dios los bendiga.